Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Les saludo con todo entusiasmo en esta mañana, hoy en este martes 26 de abril del año 2022. Estamos como siempre, como todas las mañanas, listos, puestos y dispuestos para llevarles por el mundo de la información. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo mi equipo de trabajo, les saludo a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo mi equipo estamos puestos, listos y dispuestos para empezar con un resumen, las noticias más importantes en esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Vamos a un resumen de las noticias más importantes en esta mañana para decir que la situación en Rusia se agrava. Y hoy el resumen que les puedo decir es que Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, advierte que Ucrania corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial al pedir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se involucre. Alertó que la amenaza de un conflicto nuclear no debe subestimarse. En una entrevista con una televisora rusa, Lavrov dijo que las armas suministradas por países occidentales a Ucrania serán un objetivo legítimo. Recordó que las fuerzas rusas ya atacaron almacenes de armas en el oeste de Ucrania. Por otra parte, en Kiev, los secretarios de Estado norteamericano Anthony Blinken y el secretario de la Defensa Lloyd Austin prometieron un total de $713 millones en financiamiento militar extranjero para Ucrania y 15 países aliados y asociados. De este monto, 322 millones son para Ucrania. It has already lost a lot of military capability and a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability. Bueno, se ha perdido mucho de la capacidad militar de Ucrania en este momento, así como de sus tropas, y nosotros queremos que se recuperen lo más rápido posible. Rusia atacó la red ferroviaria y una refinería en Ucrania, dañó una infraestructura que resulta crucial. A todo esto, el Ministerio de Emergencias de Rusia informó que 2 instalaciones de almacenaje de combustible del oeste de la Federación se incendiaron. La televisión estatal rusa comunicó que fueron 2 explosiones separadas, una en una instalación de almacenamiento de petróleo de carácter civil, parte de un oleoducto que une los campos petroleros rusos con Europa, y otra en un depósito de petróleo militar. Se desconocen hasta este momento las causas. Y por otra parte, el mes pasado, 2 helicópteros ucranianos atacaron una reserva de crudo en la región rusa de Belgorod, que limita con Ucrania, lo que provocó un incendio. El proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador terminó por ser una pantomima, un acto demagógico, un ejercicio irracional, costoso, que no contribuyó a la democracia participativa en México, según afirman expertos de la organización The Delane Project, quienes participaron en la misión de observadores de la consulta del pasado 10 de abril. También decir que el Armand Pochard, especialista en elecciones en América Latina, indicó que es incongruente que un presidente con alto nivel de aceptación al mismo tiempo promueva revocación y no dé el presupuesto para que se concrete y cuestione la integridad del ejercicio. Subraya que la demagogia fue evidente, pues la consulta fue un instrumento de López Obrador para sostener su aprobación. Alertó que la factura será alta para el pueblo y también a sabiendas de que la situación económica se haya realizado por el capricho hacia la revocación para justificar una democracia participativa cuando el propio gobierno trata de promoverlo desde un inicio. Reconoce al INE que hizo todo lo posible para que fuera un proceso íntegro pese a que no tuvo los recursos suficientes.
Para mí es muy difícil entender cómo hay quienes en México que declaran el día siguiente, ¿verdad?, que el proceso fue un éxito. No sé si hubo otro referéndum en otro país del mundo del cual yo no me enteré, porque el proceso en México fue un fracaso en lo que es promover la democracia participativa, ¿verdad? Porque los números no mienten. La realidad es la realidad. Hay quienes quieren cambiar la realidad. Jean-Pierre Kinsley consideró que López Obrador se sintió como en un proceso electivo donde su contrincante no fue otro candidato, sino que fue el Instituto Nacional Electoral, lo que es una desventaja muy fuerte e injusta para el órgano electoral, y dijo esto. La democracia no se ha fortalecido por los factores que ya he identificado. No podemos fortalecer la democracia atacando la institución fundamental que provee la legitimidad del gobierno, de la gobernanza. O sea, me enloquece, va totalmente fuera de toda lógica. Si atacas al INE, estás atacando la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza. Es antiético. No tiene lógica. Sobre la intervención de funcionarios de Morena en el proceso, Kinsley dijo que en otros países como Canadá, si los funcionarios o los candidatos no atienden las prohibiciones de una legislación, es muy sencillo, se van a la cárcel. Entonces las penas en Canadá son muy serias. Cuando incumples una ley electoral en Canadá, el precio a pagar es sumamente alto. A nosotros no nos gusta la gente que hace trampa. Morena denunciará ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica por traición a la patria. Mario Delgado, supuesto líder de Morena, informó que aplicarán los mismos argumentos que usó López Obrador en aquella denuncia del 2014 en contra del entonces presidente Enrique Peña Nieto por la promoción de la reforma energética, que tampoco pasó, pero que fue un argumento para que desde ahí se atacara al gobierno. Pero Mario Delgado lo argumenta de esta manera. Como Morena es simplemente un instrumento de lucha y organización, y vamos a salir a la calle a recolectar firmas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar en esta denuncia penal, para que sean miles y, si es posible, millones. Jorge Triana, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, respondió a Mario Delgado y le dijo: vas a hacer el ridículo. La demanda es absurda porque, si bien los diputados ya no tienen fuero, su trabajo está blindado por el artículo 61 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del trabajo parlamentario. Recordó que en el 2014 López Obrador presentó una demanda en contra de quienes votaron a favor de la reforma energética, pero esta no procedió porque el desempeño de los legisladores estaba como ahora, estaba garantizado por la Constitución. La procedencia de una denuncia como la anunciada por Delgado equivaldría a disolver al Congreso. Y Triana dice, bueno, el último que disolvió a un Congreso fue Victoriano Huerta, y habría que preguntarle al presidente López Obrador si quiere pasar a la historia de la ignominia, siendo igual que lo que sucedió en aquel tiempo con Victoriano Huerta. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, ordenó mantener vigente en sus términos el permiso de generación eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento de la empresa Iberdrola Energía, que la Comisión Reguladora de Energía se negó a renovar. El subsidio a las gasolinas y el diésel debe de mantenerse, porque de lo contrario el nivel inflacionario sería mucho más que preocupante. Esto lo dice Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Asegura que el sector empresarial analiza de qué manera pueden contribuir para mitigar los efectos de la inflación, que en México ya es, hoy por hoy, el problema más agudo de la economía mexicana. Petroleros de varios estados del país iniciaron protestas para denunciar el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos.
Trabajadores de las secciones 22, 34 y 47, entre otras, colocaron lonas y mantas para expresar su inconformidad por falta de equipo de seguridad, insumos médicos para los hospitales de la petrolera que no hay, mantenimiento en plantas, uniformes no hay, equipos de seguridad no hay, incumplimiento en el pago de becas, apoyos a la vivienda, préstamos administrativos, cobertura de plazas vacantes, no existe nada. Este martes se prevé que las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana realicen asambleas extraordinarias para definir qué acciones podrían venir. Y el extremo sería que el sindicato entrara en huelga, lo que pondría de cabeza al país. Andrés Manuel López Obrador dijo que canceló el diálogo con artistas y ambientalistas sobre el Tren Maya en Palacio Nacional para evitar que los conservadores corruptos los utilicen. Y dijo esto. Entonces lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no? Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya. ¿Se imaginan ustedes una reunión con ambientalistas, con artistas, con pensadores, con expertos? Lo hubieran hecho pedazos al presidente en menos de lo que canta un gallo. Integrantes de Sélvame del Tren reprocharon a Andrés Manuel López Obrador que se les cancelara esta reunión para hablar justamente del proyecto. Acusaron que el trazo del tramo 5 se modificó porque empresarios españoles de plano no cedieron 20 metros de terreno. Los activistas se manifestaron afuera de Palacio Nacional sobre la calle de Corregidora. Eugenio Derbez, actor, respondió que es mentira que integrantes de Sélvame del Tren dijeran que no asistirían a la reunión en Palacio Nacional. Él sí anunció que no iría porque tenía un contrato, tenía un trabajo que tenía que realizar, pero fue el único. Dice, porque yo cancelé, se cancela la reunión. ¿De qué estamos hablando? Oigan lo que dice. Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo. Fui el único que dije que no podía por razones de trabajo. No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue desde hace 4 años que estuve conduciendo los premios Platino. El gobierno federal solicitó a un tribunal de circuito echar abajo la orden judicial que suspendió temporalmente la construcción del tramo de Playa del Carmen a Tulum en este Tren Maya. Marco Aurelio Colín, apoderado legal de Fonatur, Tren Maya, impugnó la suspensión provisional que fue emitida el pasado 12 de abril por Adrián Fernando Novelo, juez primero de distrito de Yucatán, según la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional. Ahora será un tribunal colegiado de Mérida el que resuelva si prevalece o no la prohibición para continuar con los trabajos. El amparo fue promovido por la Asociación Civil defendiendo el derecho a un ambiente sano. De prosperar un dictamen que se revisa en el Senado, todos los servidores públicos se verán obligados a detallar en su declaración patrimonial bienes o capitales que tengan en paraísos fiscales como Andorra, Bahamas, Barbados, Hong Kong, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Gibraltar, Liberia, Luxemburgo o Panamá. Por mayoría de 9 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, impulsado por el actual gobierno en abril del 2021, pero no fue implementado, argumentando que violaba derechos humanos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales. Los resolutivos y efectos de la sentencia serán votados este martes. Sin embargo, la decisión tiene efecto para invalidar. Ya no tendremos que dar todos nuestros datos personales con el fin de tener una línea telefónica en un teléfono móvil. El PANAUT provocó miles de amparos, demandas ante la Corte de Senadores de Oposición, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El gobierno federal busca un pacto con las empresas privadas para limitar los aumentos a los precios de los artículos básicos en un intento por controlar la inflación que no cede en un máximo, la inflación,
de las últimas 2 décadas no habíamos tenido un amago tan fuerte en la presión a los precios como el que tenemos ahora. Y esto ha traído precios desproporcionados en la canasta básica, en productos y otros servicios. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Del total de remesas que llegaron a México el año pasado, casi el 50%, el 49.1%, vino de California y de Texas. Esto se da a conocer a través del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos están en todo el territorio, incluso en Hawái y en Alaska, pero solo 8 estados concentran la mayoría de la presencia de nuestra gente en los Estados Unidos. California, Texas, Illinois, Arizona, Florida, Colorado, Nueva York y Nuevo México son los estados en los que más mexicanos hay. En 2021 los paisanos en esos lugares enviaron 31.510 millones de dólares, el 64.4% del total de las remesas que recibió México desde los Estados Unidos. Incluso ese monto representó el 15.1% de la masa salarial de los mexicanos migrantes en esos estados, que ascendió a 209.039 millones de dólares. La producción generada por las empresas constructoras de México disminuyó 3.01% en febrero, su mayor caída en los últimos 15 meses. La construcción en México, con cifras desestacionalizadas del INEGI. La contracción se debió al retroceso en 4 de los 6 componentes que integran la construcción, encabezado por el desplome de 17.75% mensual en las obras vinculadas al agua, riego y saneamiento, que incluye sistemas de drenaje y presas, el peor resultado dado para esta infraestructura en los últimos 22 meses. El precio de los paquetes turísticos en la primera mitad de abril, ¿saben ustedes cuánto se disparó? 39.91% anual, y en el transporte aéreo el aumento ha sido anual del 61.56%, de acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Estos aumentos estuvieron por encima de la inflación general, mucho por encima de la inflación en este periodo, que se ubicó en el 7.72%. Por ejemplo, en autobuses hubo un aumento del 5.27%, en energéticos del 5.78%, hay que tomar en cuenta que hay un subsidio, y en gasolinas también subsidio, pero hay un aumento de todas maneras del 6.34%. A partir de mayo, el Infonavit dará la posibilidad a derechohabientes de pagar sus créditos de vivienda en pesos a través del programa de ventanilla única de responsabilidad compartida. Carlos Martínez, que es no sé si sepan que es el director del Infonavit, dice que los derechohabientes podrán llevar a cabo el trámite para convertir su crédito denominado en veces salario mínimo en pesos, y esto facilitará las operaciones para todos los asalariados y sus créditos. Bajo la amenaza de verse impedidos a timbrar facturas de nómina deducibles de impuesto de millones de trabajadores o imposibilitados de emitirlas a sus clientes, las empresas deberán exigirles a ambos tramitar una constancia de su situación fiscal antes del 1 de julio. Esto ya lo están anunciando fiscalistas, que coinciden en que la medida que contempla la emisión del comprobante fiscal digital por Internet, en su versión 4.0, que entrará en vigor en esa fecha, va a generar un absoluto caos administrativo que impedirá la deducción de pagos de nómina o el timbrado de millones de facturas por otros conceptos de venta de bienes o bien de servicios. Y aquí se los decíamos hace ya algún tiempo, que con los hoyos fiscales que se van a ver durante todo el año, vamos a tener muchos problemas con el SAT. Al referirse a la supuesta entrega de adjudicaciones directas por más de 1,000 millones de pesos a la empresa Galia Textil por parte del Seguro Social, es una pregunta que le hace un reportero que, verdaderamente daba pena cómo se hizo la pregunta. Pero, en fin, el hecho es que el presidente contesta de esta manera. Yo no soy rata. O sea, lo que estás planteando lo puede aclarar el director del Seguro Social, Zoé Robledo, con tu información. Ya se acabó la robadera.
tienen que aprender a dejar de robar. Bueno, pues entonces tendría el presidente que aprender a castigar y a separar de sus cargos a los que están robando, porque pues no es nada más que lo diga él y ya, y si él no es rata, pues me imagino que la gente que le rodea sí lo es, ¿verdad? Porque él no necesita robar, nada más que roben por él y ya se acabó. Luego de revelarse que la Fiscalía General de la República indaga a Alonso Castillo Cuevas por delitos ambientales, ahora su madre, Alejandra Cuevas Morán, cuestionó las intenciones de Alejandro Gers Manero y llama a Alejandro Gers Manero de manera personal, le dice esto al fiscal. Vivir en Santa Marta 528 días es una tortura. Es un martirio terrible estar pensando que algo le puede pasar a tus hijos. Todo el tiempo lo estuve pensando y no me equivoqué. Ahora resulta que hay una carpeta abierta en contra de uno de mis hijos, de un delito que no sabemos a qué se deba, pero la carpeta está abierta y además lleva 6 meses escondida. Yo me pregunto, ¿qué se está planeando? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, Alejandro? Deja a México en paz, ya basta. Ya basta, le dice desesperada esta mujer que pasó 528 días luego de un delito fabricado por el fiscal general de la República, una vergüenza para todos. Decenas de personas, la mayoría participantes en labores de búsqueda de Devani y Susana Escobar, se concentraron afuera del motel Nueva Castilla, donde la encontraron ya finalmente, para exigir a las autoridades que esclarecieran el caso y llegaran hasta las consecuencias que haya que llegar para encontrar culpables. Ha sido ineficaz y ha sido lenta esta indagatoria, como todas. Antes, cientos de estudiantes se reunieron en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para homenajear y dar el último adiós a Devani, joven que fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril, luego de haber sido reportada como desaparecida. Areli, Magda y Carla, presuntas agresoras de una mujer en un automóvil el pasado 15 de abril afuera de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron vinculadas ya a proceso. El juez determinó, de acuerdo con las pruebas presentadas, llevarlas a proceso por delitos de daño a propiedad en pandilla y robo agravado en la alcaldía Cuauhtémoc. La defensa interpondrá un amparo y colectivos acusaron que se trata de una acción política en contra del movimiento feminista para criminalizarlas. La Corte de Apelaciones de Texas en los Estados Unidos aplazó la ejecución de Melissa Lucio, de origen mexicano, por dudas sobre si mató a golpes a su hija de 2 años. El caso tiene el respaldo de legisladores, celebridades e incluso de algunos integrantes del jurado que sentenciaron a muerte a esta mujer. Ahora un tribunal inferior podrá revisar si hay nuevas evidencias que pudieran exonerarla. Veremos si se lleva a cabo o no esta ejecución. Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, declara que fueron 11 personas muertas las que dejó un enfrentamiento en un carril de carreras de caballos. Dice que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado señalan que solamente hay conocimiento de 7 muertos y 10 heridos, entre estos 2 mujeres. Los cuerpos de 3 jóvenes asesinados con torniquetes en el cuello y huellas de tortura fueron hallados en la cajuela de un taxi colectivo en Acapulco, en Guerrero, según informan las autoridades de la policía. Se piensa otra vez que este evento puede estar relacionado con actividades del crimen organizado y de lucha entre cárteles de la droga. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores del Senado aprueban el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como embajador de México ante la República Dominicana, y tal vez este sea un repago de la postura que adoptó su hijo al cambiarse de partido político, salirse del PRI, aliarse a Morena y votar a favor de la ley de la industria eléctrica. Luego de felicitar a Emmanuel Macron por su reelección como presidente de Francia, el presidente de México dijo que los franceses no escucharon el canto de las sirenas. En Twitter dijo, optó por su legado histórico, libertad, igualdad y fraternidad. López Obrador descartó que sea una falta de respeto el que Donald Trump presuma que dobló a su gobierno. Bueno, dijo que lo había doblado a él, no a su gobierno. Reviró que el republicano le cae bien, aunque es capitalista. Fíjense nada más la razón, ¿no? Me cae bien, pero es capitalista. Aclaró que no permitirá que los partidos políticos de Estados Unidos traten a México como piñata. Pidió a la comunidad hispana no votar por institutos políticos que maltraten a México.
que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos. Hace un llamado a los mexicanos en el exterior. Eso lo dice en los Estados Unidos, ¿no? Eso lo dice este hombre. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que Donald Trump es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo. Sin hablar sobre el despliegue de más de 25,000 soldados para detener a migrantes, defendió el patriotismo de su presidente ante las presiones del republicano, asegurando que no tienen de qué avergonzarse. Robert Summerhays, el juez federal de los Estados Unidos que falla para mantener el título 42 de política que permite la expulsión inmediata de migrantes, impuesta por Donald Trump, expresidente, durante la pandemia por el COVID y que la administración de Joe Biden busca eliminar, entra en una resolución que responde a una demanda presentada por más de 20 estados republicanos, por cierto. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, debería visitar la frontera y hablar con los agentes que ahí trabajan antes de levantar el título 42, dice Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. The only known time that he's been to the border, of my understanding, is one time when he drove through San Antonio. Before he makes this decision, he should come here. He should look the border agents in the eye and ask them, what is the best decision to make? Sí, la última vez que tengo entendido que fue el presidente Biden a la frontera fue una vez que pasó a través de San Antonio y se fue para abajo hacia la frontera. Dice, pero lo que tendría que hacer es venir aquí y darse cuenta cuál es la situación que tenemos y entonces ya con sus ojos hablar y ver a los agentes de la Border Patrol y preguntarles por qué o cuál debe de ser la mejor decisión que se tiene que tomar. McCarthy acusó que las políticas migratorias de Biden permiten a los cárteles llevar más muerte, más tráfico ilegal, más drogas a comunidades en su país. Every city in America is a border city. And if you wonder how that can be, just read your newspaper of who's died from fentanyl in the last week. It is the #1 killer of Americans between the ages of 18 and 45. The #1. And where does fentanyl come from? Across this border. And it's reaching every walk of life in America today. Dice, todas las ciudades de los Estados Unidos son ciudades fronterizas porque están llenas de migrantes. Solamente vean los periódicos y pregúntense cuánta gente ha muerto por consumo de fentanilo en la última semana, por ejemplo. El número de personas que muere en los Estados Unidos por algún consumo de algo ilegal como es el fentanilo el que más muertes ha producido entre hombres de entre 18 y los 45 años de edad. Y entonces llevamos a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer con la frontera? Estamos llevando a los Estados Unidos a un problema en el que tenemos que analizar cómo estamos hoy con respecto a la frontera y tenemos que hacer algo al respecto. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. No solamente es el hombre más rico del mundo, sino que es uno de los más brillantes que tal vez hayamos conocido para hacer negocios.
Y me refiero, por supuesto, a Elon Musk, un hombre que no le tiene miedo al miedo, ni tampoco a tomar decisiones que pueden ser tremendamente riesgosas, como esta que acaba de tomar ahora como decisión, que fue justamente comprar en 44,000 millones de dólares a una de las plataformas más importantes del planeta, que es Twitter. Pero lo importante no es la operación per se, que por cierto, desde el punto de vista de apalancamiento, es la operación más grande de la historia de la economía en el mundo. Una operación apalancada, es decir, apoyada por bancos y organizaciones de carácter bancario y financiero. No, sino que lo que pretende hacer Elon Musk con esta plataforma es algo que no se había visto desde que empezaron las plataformas a difundirse en el mundo a través de las vías digitales. Empezaron a ser importantes estas plataformas cuando cobró fortaleza el Twitter, cuando después cobró fortaleza el Facebook, cuando empezaron a verse otras alternativas en Instagram, en TikTok, y así se fueron multiplicando las plataformas que hacían diferentes niveles de grupos. Y hablo de niveles no solamente en términos de género, sino también en términos de edad. Y se empezaron a hacer nichos. Y podríamos decir que la plataforma de expresión política mundial más grande del planeta es Twitter. Expresión política. Con todos sus aciertos y desaciertos, con todos sus extremos a los que se llevan, hasta el punto en que Twitter empezó, el consejo de administración y la propia operatividad de la empresa, empezó a limitar a Twitter en función del contenido de lo que ahí se proponía. Hay, por ejemplo, cuentas, bueno, la más importante que fue suspendida por Twitter fue la de Donald Trump, que podríamos decir que gobernó a través de Twitter. Desde ahí emitía constantes mensajes, decenas de mensajes al día, en los que lanzaba, era su mañanera, pero también era de tardeada y de noche, o sea, todo hacía Donald Trump en el Twitter, hasta que se lo quitaron, cuando incitó a la rebelión del 6 de enero en el Capitolio norteamericano y en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Pero también hubo otro tema que empezó a ser practicado por Twitter y por otras plataformas, que fue la aplicación del algoritmo. ¿Qué es esto del algoritmo? Hay dos tipos de crecimiento en las plataformas para una persona o una organización que entra a ellas para ser seguida. Una es los seguidores orgánicos y otra es los seguidores por pauta. Los seguidores orgánicos son tus seguidores naturales. Y los por pauta son aquellos que tú pagas para llegar a un universo mayor. Antes de la aplicación de algoritmos, cualquier tipo de mensaje llegaba a todas partes, a todos los usuarios. Pero los algoritmos empezaron a segmentar y de millones de opciones que tenías para dar un mensaje, se convirtieron en miles y tal vez hasta en cientos o en decenas. Es decir, se bajó el universo de aquello a lo que podías acceder si no pagabas por ello, para que entonces la plataforma tuviera un sentido económico. Es decir, ¿de dónde ganas si no? Bueno, tendrías que pautar y vender una pauta para que aquel que emite el mensaje pudiera llegar a más personas. Y esto segmentó a los mercados, porque llegan a más gente aquel que paga más por llegar a esa gente. Y quienes tomamos la opción de solamente tener el auditorio orgánico y no queremos pagar o no podemos hacerlo, pues entonces la historia es otra. Lo que pretende hacer Elon Musk es darle libertad a todo usuario. Entiendo, puedes correr el riesgo de llegar hasta el libertinaje. Y por otra, desaparecer a los algoritmos para que todos lleguen al universo de todos. Estos dos cambios no solamente son importantes para Twitter o para esa plataforma, digamos en específico, que es una plataforma de expresión política. Pero pensémoslo así. Si Twitter se va por la eliminación de los mensajes pautados y por la eliminación de restricciones a los mensajes,
¿qué tendrán que hacer otras plataformas? Sino lo mismo. Y ahí tendrán que seguir Facebook, Instagram y TikTok y todo el que se mueva, porque estas plataformas se quedarán fuera de mercado si Twitter fuera totalmente libre en auditorios y en contenidos con respecto de las otras que todavía hasta hoy no han anunciado en lo más mínimo que pudieran llevar a sus plataformas a erradicar completamente estas dos limitaciones. No, Elon Musk, no sé de dónde le vaya a hacer para que Twitter sea un negocio, pero me imagino que tiene un plan, porque el hombre es, por decirlo menos, genial. Pienso que de entrada ya ganó, porque, miren, si paga 44,000 millones de dólares por quedarse con una plataforma a la que le va a dar estos dos valores agregados, acceso universal y acceso ilimitado en función de los contenidos que tengas, en el mercado Twitter ya vale el doble. Y de trancazo, de haber invertido 44,000 millones, podría tener mañana una plataforma que valga 100,000. Solamente por una actitud que se me hace emblemática y un ejemplo de hacer negocios en el siglo XXI. Entró el señor Elon Musk a comprar una empresa para devolverle su libre mercado y su libre competencia. Dos de las reglas más claras del sistema capitalista en el mundo. Dos de las reglas más claras en la competitividad dentro de las empresas. Vamos a ver qué lección deja este cambio en el que Elon Musk lo que trata es de recuperar para la plataforma política más difundida en el mundo una definición que también define al hombre, la definición de la libertad. Enhorabuena por Musk, se quedó con la empresa después de haber hecho una oferta extraordinaria, no solamente en términos de dinero, sino en términos de oferta. El contenido no debe tener límites, aunque haya el riesgo del extremo del libertinaje. El contenido no debe delimitar el acceso a las personas porque atenta en contra de la democracia. ¿Qué determina un algoritmo que yo reciba o no un mensaje? No es justo que la inteligencia artificial vaya por encima de la inteligencia del hombre. Bien por ti, Elon Musk, no por nada eres el hombre no solamente más rico del mundo, sino el más sagaz. Y eso tiene un absoluto mérito. Desde aquí me quito el sombrero. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con un protagonista importante del Congreso mexicano hoy, que es Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Gusto en saludarte. Oye, pues, ¿cuál es tu visión de esta postura de Mario Delgado y Morena de denunciar ante la Fiscalía General de la República a todos los diputados que votaron en contra de la ley de la industria eléctrica y acusarlos de traición a la patria? Traición a la patria implica cárcel, que va de 4 a 40 años. A todo esto, ¿qué le puedes decir al público? Mira, de verdad que es inentendible, y lo digo con toda responsabilidad, tanta terquedad y tanta estupidez en una misma estrategia que lo que busca es cicatrizar la muy dolorosa herida que quedó abierta desde que les rechazamos esta tóxica reforma energética la semana pasada. Traición a la patria, como tú bien apuntas, es un delito, no es un insulto nada más. Traición a la patria está debidamente tipificado en el Código Penal Federal, artículo 123. No puedes estar diciendo, como llevan más de una semana, que somos unos traidores a la patria, solo ellos saben por qué, que somos traidores a la patria, lo cual implica decirnos delincuentes sin haber presentado una denuncia. Por eso es que nosotros ayer presentamos una demanda por daño moral, por difamación en contra del presidente y la secretaria general de Morena, porque han venido
sentenciando a priori sin que haya un proceso, ni siquiera media denuncia de por medio, pues esta situación de poner nuestro rostro con el letrero de traidores a la patria, poner un muro para que sus militantes vayan a insultarnos, este acoso sistemático que ha habido contra nosotros, donde han vandalizado las casas de gestión ciudadana de diputados, donde ha habido amenazas hasta de muerte en contra de legisladores, es la irresponsabilidad absoluta. ¿Y sabes quién hacía esto, Pedro? El régimen nazi. Sí. En cuanto llegaron al poder, lo que hicieron fue mandar a acosar a los negocios y a las casas de los opositores. Más tarde fue a los judíos. Quien segrega es el tirano. Quien segrega y divide y tiene este tipo de actitudes maniqueas es el autoritario. Y lamentablemente estamos viendo un gobierno que por lo menos es aprendiz y simulacro del autoritarismo. Y eso es tremendamente grave. Ahora fíjate, Jorge, se está gestando en nuestro país, yo creo que una de las cosas más nocivas que nos están pasando es esta incitación a la violencia que divide al país. Y yo estoy seguro que tú también, amante de la historia, te darás cuenta y podrás compartir que un pueblo dividido es un pueblo que no llega a sus objetivos, que se confronta, que peligrosamente podría llevarse a que nuestra sociedad entrara en un conflicto social en los próximos meses. Y esto es, para México es lastimoso. Mira, así empiezan las guerras civiles. Así empezó la guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil española. Hay muchísimos ejemplos en el pasado histórico del mundo de que esto sucede. Lo que nunca habíamos visto es que esta división se ahonde y emane de la presidencia de la República. Esto es sumamente grave. Fíjate, te voy a dar otro dato histórico. Estos señores, por supuesto no va a suceder, pero estos señores dicen que nos van a denunciar a los 223 diputados que votamos en contra de la maltrecha reforma. Imagínate, insisto, no va a suceder porque no procede, imagínate que nos giran orden de aprehensión a los 223. Esto sería tanto como disolver el Congreso. Es decir, retirar a la mala por vía de trampas a los opositores, a los que te estorban. ¿Sabes quién fue el último presidente o el único en la historia que lo ha hecho? Victoriano Huerta. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador está quedando en la historia a la par, al ladito, en el mismo canal que Victoriano Huerta, el traidor, el espurio, al que tanto denuestra, según él, en las mañaneras. Abandonó el espíritu de Madero para meterse en el de Victoriano Huerta. De ese tamaño es la traición, eso sí, que estamos viendo. Ahora, si hablamos de traición a la patria, bueno, pues entonces asomémonos a los dichos de Donald Trump, donde chalaneó, en el mejor de los casos, al presidente de la República y se dejó doblar, aún en contra de lo que dijo en campaña, donde lo iba a enfrentar para defender a los mexicanos. Es un doble discurso muy, muy preocupante. Es un doble discurso que lleva a la división lleva a la violencia y la violencia lleva a que se crispen y a que imploten los países. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué opinión te merece el fiscal general de la República después de los últimos antecedentes que hemos visto de él en su vida personal llevada al terreno de la injusticia tremenda ante los ojos de todo México y que aparentemente no pasa nada? Un fiscal así, desde mi punto de vista, no es confiable para llevar a cabo para tomar una demanda de esta naturaleza, y no sabemos qué forma pudiera esto tener hacia adelante en función de la reacción del propio Gertz. ¿Te ha llegado a suscitar dudas también? Bueno, por supuesto que no confiamos en el fiscal absolutamente nada. Un fiscal que persigue científicos, que amasa fortunas inexplicables con 122 vehículos de lujo comprados en un año, un fiscal que se dio el lujo de utilizar sus palancas, tal cual, en el Poder Judicial para mantener en la cárcel a una mujer inocente por 528 días, y que ahora, por cierto, Pedro, qué bueno que me recuerdas, ya abrió carpetas de investigación contra los hijos de esta persona. Sí. Es decir, es de verdad una locura que mantengamos a una persona de esta calaña al frente. Es una persona que se deja también mandonear por el presidente de la República cuando se supone que es autónomo, que lo manda, lo chalanean tanto, Pedro, que lo mandaron a vender boletos de la rifa del avión presidencial.
No confiamos en la Fiscalía, pero por eso nos fuimos también por la vía civil para presentar este tipo de denuncias. Todavía queda algún resquicio de división de poderes en el Poder Judicial, queremos confiar en eso y bueno, lo que yo no sé y no entiendo y creo que nadie nos va a poder explicar es qué hace Gers Manero en el cargo después de todo lo que ha hecho, qué le sabe al presidente de la República, qué lo hace mantenerlo ahí, incluso a costa de la propia imagen del gobierno. Fíjate, sacrificó a le llamaba hermano, a Julio Scherer, para apoyar a Alejandro Gers Manero, que lo mantiene ahí, seguramente por algo, como tú bien lo acabas de apuntar. Pues mira, yo deseo que esto proceda y que les giren orden de aprehensión a todos para ver cómo se arma la grande en nuestro país ante una situación que marca claramente ya no a una presidencia, sino a una dictadura entre un partido intransigente y un presidente sordo. Mira, la característica principal del régimen fascista de Italia, y así lo manifestaban abiertamente, era que había un partido de Estado. No había división entre el partido y el gobierno. Era un partido de Estado. Y es lo que estamos viendo. Hay un partido de Estado, hay una visión de Estado que simplemente lo que busca es consentir a la clientela política del gobierno en turno, y eso es un empedrado hacia una dictadura. Entonces, bueno, bienvenidas las denuncias, que vengan, que se ponga a prueba el sistema de justicia mexicano. Nosotros estamos a disposición para que vayan, hagan el ridículo y podamos sacar toda la defensa que tengamos de hacer y se sigan exhibiendo como lo que son, simulacros de dictadores. Sí, ¿sabes qué? Lo malo es que atenta en contra de su propia seguridad, de su propia integridad, porque no habrá el loco, ¿no? No faltará que los tache de eso y puedan ser susceptibles de ser atacados por gente que no sabe ni dónde te brinca detrás de un matorral. Pero bueno, esto para México es tal vez el pecado mortal de Morena y su presidente. Dividir a México es un pecado mortal porque se está cometiendo un acto que tarde que temprano le reventará en la cara. Estoy seguro que sea pronto. Jorge Triana, te mando un abrazo, cuídense mucho, por favor, y felicidades por haber logrado la cohesión que se requería para que esta ley estúpida no pasara adelante. Te mando un abrazo y te agradezco estar aquí. Gracias, Pedro. Abrazo de regreso y saludos a todos. Buen día. Gracias, buen día. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Otto von Bertra es un espeleólogo, es decir, investiga dentro de cavernas y es representante de Jaguar Wildlife Center, que es una organización que tiene que ver justamente con la vida, digamos, en los ecosistemas. Es buzo, es guía de turismo de naturaleza. Es un hombre que se ha venido distinguiendo en estas últimas fechas por su lucha a favor de conservar los entornos ecológicos alrededor de esta construcción del Tren Maya en diferentes tramos. Y el hecho es que se canceló la reunión que se tenía entre grupos de expertos, ambientalistas, científicos, artistas, observadores de la naturaleza y gente, digamos, abocada a opinar sobre lo que está pasando con el ecocidio ahí en la construcción, en algunos de los tramos en la construcción del Tren Maya. Y se canceló aduciendo, el presidente dijo, que era porque no quería que esto fuera utilizado por los conservadores para atacarlo. En el fondo, lo que pasó fue que se dio cuenta el presidente que una reunión con ellos pues iba a hacer que lo acabaran en menos de un minuto, estaba fuera de la jugada. Y Otto, ahora sí te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, sí. Otto von Bertra? Buenos días. Ahora sí, muy bien, Pedro. Aquí en la selva apenas buscando señal donde se pueda. Ya te veo ahí, de cacería de Wi-Fi. Oye, así Otto, antes que nada te agradezco tu desempeño y tu compromiso. Gracias. Y bueno, cancelada la reunión con el presidente de la República, fue una cancelación un tanto precipitada, se hizo en un corto plazo, ustedes ya estaban preparados para asistir a la reunión y vino y dice el presidente que los atienda la Semarnat o que los atienda el Fonatur, que es el encargado de hacer el trenecito. ¿Qué reacción tienes a todo esto? Mira, Fonatur ya nos atendió, ya tuvimos una reunión con Javier May
y pues fue algo estéril completamente porque nos repitió las mismitas palabras que dice el presidente en la mañanera, a palabra por palabra, y no nos escuchó, desviaban el tema, se iban a hablar de la zona cañera, se iban a hablar del programa Sembrando Vidas, cuando nosotros estamos hablando del tramo 5 Sur, específicamente, de la deforestación que se está dando en estos 120 kilómetros que es de Cancún a Tulum, y en particular el problema de Playa del Carmen, Tulum, donde ya llevan 40 kilómetros completamente devastados y que ya han pasado cuando menos por 10 cavernas que conocemos, que pasan abajo de la vía del tren y que son pues, el sistema de cenotes y ríos subterráneos. Entonces, pues nos pareció muy mal que nos cancelaran, dejamos de trabajar, conseguimos dinero, hicimos vaquita para ir y pues nos dejaron en la puerta con la información. Nosotros íbamos a informar, porque para escuchar, pues ya sabemos lo que tiene que decir. Para eso lo podemos escuchar en las mañaneras. Ya sabemos que habla de que Sembrando Vidas va a reforestar y que los programas sociales están ayudando, pero eso es en otras zonas. En esta franja tramo 5 no hay campesinos. O sea, los ejidatarios pues, son las agencias de bienes raíces. No comprende el presidente la realidad. Por eso queremos invitarlo a que camine y que vea que las selvas no son acahuales, son árboles muy altos, árboles de 50 metros, pero pues desde el helicóptero parecen arbustos, ¿no? Pero si uno camina, pues ves el arbolote y dices, ¿cómo van a tumbar esto, no? Es una selva muy, muy bien preservada que le están devastando en cuestión de días y semanas, ¿no? Afortunadamente ahora se detuvo y esperemos que así permanezca. Te voy a preguntar, Otto, algo que yo saqué a la luz hace más o menos semana y media de una investigación que hace la Agencia de Investigaciones Internacionales, que se pregunta a dónde se está yendo los productos maderables de maderas finas que se están extrayendo de la trocha del Tren Maya y que pasan por Guatemala en su vía de exportación para ser vendidas. No quisiera meterte en el tema del negocio per se. Lo único que te pediría es que me dijeras si hay maderas finas en la zona susceptibles de ser explotadas y, por supuesto, con un gran valor en el mercado. Mira, pero aquí no es. Aquí en la franja deforestada no se están llevando la madera. De hecho, nada más la están triturando ahí a un lado. Y son maderas duras, son difíciles de maderar. Son zapotes, jabimes, chechemes. Entonces, no es el caso. Aquí yo le he ido monitoreando y todo lo que están devastando lo están dejando a un lado. De hecho, ahí está la evidencia. Las imágenes pueden ser de otras zonas que desconozco, podría ser Calakmul, Chiapas, porque está cerca de Guatemala, pero definitivamente no son imágenes de la zona del tramo 5 de Quintana Roo, que es el que somos especialistas. Claro, y bueno, por supuesto sí sé que dentro del trazo, no en donde tú haces alusión que es el tramo 5, pero que hay otros lugares en los que hay productos maderables que me ha tocado ver, incluso me ha tocado tener que comprar cosas de estas, que son productos maderables de un enorme valor y que por supuesto son susceptibles de ser vendidos. Alguien lo está tomando, estoy seguro, pero qué bueno que me lo dices con esta sensatez. En el tramo que a ti te toca y que has investigado, no hay absolutamente nada de esto. Ahora, en todo esto, el gobierno federal solicita a un tribunal de circuito echar abajo la orden judicial que suspende temporalmente la construcción allá en la zona de Playa del Carmen hasta Tulum. ¿Qué van a hacer al respecto cuando esto reanude los trabajos, luego de que se vean forzados estos juzgados de distrito o de circuito a obrar en consecuencia de lo que, no sé si ya se fue, de lo que presiona el presidente? Mira, no es solo un recurso, ahorita es un recurso el que está en cuestión, hay varios que vienen en camino. Entonces, si la ley se respeta, el trabajo no puede continuar, pues porque no tiene ni estudios ejecutivos ni estudios de impacto ambiental. Entonces, confiamos en la justicia y en los tribunales para que mantengan esta suspensión, porque realmente es una barbaridad. Y creo que le estamos haciendo un favor a la obra, al presidente y al Grupo México, porque de seguir adelante pues van a tener problemas muy serios en cuanto a socavones y dificultades para que el tren ocurra. Y si llegaran a terminarlo algún día, pues tristemente quiero decir que ese tren se va a derrumbar por cuestiones naturales. Entonces esperemos que los magistrados entiendan esas razones, porque las estamos manifestando en los distintos juicios o amparos que se están interponiendo. Entonces estamos a tiempo ahorita para que lo frenen y sí confiamos en la ley, porque la ley es la ley y nadie sobre la ley.
y en este caso del tramo 5, pues no hay ley, o sea, con este decreto de seguridad nacional, como si estuviéramos en guerra, pues la verdad es que no hay guerra, y ya ha habido, creo que recursos también que han establecido, pues que no es legal ese decreto para construir un tren en la selva, ¿no? Claro. Ahora, el trazo del tramo 5 tuvo algunas modificaciones que tú aquí has denunciado, y aparentemente esto fue porque empresarios españoles no cedieron parte del terreno que hacía falta para el derecho de vía. ¿Esto es así o qué sabes al respecto? Sí, o sea, sí, como que en la pantalla, eso es lo que sabemos. El hecho es que al construirlo sobre la carretera, que es donde lo deberían de haber construido, pues sí, hubo muchas afectaciones viales, la sociedad estaba muy enojada y sí, iba a expropiar algunos frentes de terrenos, algunos de los hoteleros, y ellos propusieron que se fuera para atrás. Tristemente ellos no sabían lo que había atrás, o sea, sí había un problema que la sociedad completa estaba sufriendo, pero la propuesta de irse para atrás de un día para otro sin estudios fue lo peor que pudieron decidir, porque las cavidades, si bien en la carretera pues existen, pasan los ríos subterráneos, 5 kilómetros atrás es donde las cavidades son más amplias. Entonces el riesgo a desplomes es mucho mayor y cualquier contaminación pues contamina todo el sistema. Aparte pues de la deforestación y la fragmentación de las selvas, ¿no? Entonces ambientalmente, económicamente, estructuralmente tomaron la peor decisión, el irse para atrás. Y Pedro, esto lo tomaron en 15 días, o sea, el 15 de diciembre todavía había planos en la carretera y para principios de enero ya andaban queriendo expropiar los terrenos a 5 kilómetros atrás. Entonces aquí lo que no hubo es planeación. Entonces sin planeación pues no les va a salir bien y bueno, también no hay ley, o sea, es ilegal el tramo 5 del tren, sobre todo en su parte sur. Con los desechos de la madera que está haciendo a un lado y que está triturando, ¿ves la posibilidad potencial de que pudiera haber incendios forestales o no? Claro, ese es uno de los problemas. Afortunadamente ahorita empezó a llover, pero es época de sequías y por supuesto dejas madera tirada y se va a incendiar. Y tristemente en esta zona, los desarrolladores, algunos hoteleros mafiosos, lo que hacen es talan y luego en su manifestación dicen, no había nada. Así le están haciendo ahorita el gobierno federal y Fonatur y Grupo México. Y bueno, si queman, pues también dicen, no, pues ya estaba quemado y no hay selva que proteger. Entonces, estamos vigilando. Fíjate, el año pasado, Pedro, justamente en esa zona, nosotros llevamos atacando incendios, no el año pasado, como 5 años, porque la protegemos. Entonces nos corresponde, es nuestra tierra. Y vamos a estar vigilando que no haya incendios y si hubiera, los vamos a pagar, créemelo, porque la Semarnat, la Profepa, están luciendo por su ausencia. Pero estamos la sociedad civil comprometida, los mexicanos, los que caminamos, y lo vamos a seguir protegiendo por los medios, por la ciencia y con las palas y los azadones, ¿no? Yo ya me he echado como 5 pares de botas de caminar la zona y bueno, tendré que comprar más porque es muy difícil caminar por esas piedras y se rompen las suelas. Ya lo creo que sí. Amén de los grupos de asentamientos humanos, digamos, originales que están viendo cómo se está devastando su entorno. Aparte, querido amigo, de la fauna que tú tanto amas y que está siendo ahuyentada por esta devastación tan alocada, tan fuera de lugar, tan poco pulcra, tan lastimosa para México. Pero en fin. Y la cantidad de vestigios arqueológicos, Pedro. En este tramo que hemos caminado, son miles de vestigios arqueológicos importantes. Alrededor de cada cenote hay un asentamiento humano y se lo están llevando. Luchando. Seguramente una bodega. Estamos matando la historia maya de la región. Entonces, lejos de ser un tren maya, este es el tren que va a destruir, que va a acabar con la cultura maya. Y cuando llega a Carrillo Puerto, Limones, la zona del sur, va a ser mucho peor. Aún los compañeros de allá no se dan cuenta porque no están viendo las máquinas destruir su selva. Pero esto es la invasión que no logró Porfirio Díaz en la Guerra de las Castas, ni la que lograron los españoles con la conquista. Este es una tercera intento de conquista del territorio de Quintana Roo. Es esto que me dices me sacude el alma. Otto von Bertram, te agradezco a nombre de la sociedad mexicana tu entusiasmo, tu amor por México, tu amor por la naturaleza que nos ha dado Dios y sigue luchando en ello. Te mando un abrazo muy cariñoso.
Seguiremos, Pedro, gracias. Gracias, y sigue comprando botas, aunque te las acabes en las caminatas para defender a esto que es un patrimonio de la humanidad. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, advierte que Ucrania corre el riesgo de provocar una tercera guerra mundial al pedir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se involucre en el conflicto. Alertó que la amenaza de un conflicto nuclear no debe subestimarse. En Kiev, Estados Unidos promete un total de $713 millones más en financiamiento militar extranjero para Ucrania y 15 países aliados. Rusia atacó la red ferroviaria y una refinería en Ucrania, daña infraestructura crucial para el movimiento de los... Esto puede ser, es la espina dorsal de la economía ucraniana. El Ministerio de Emergencias de Rusia informa de 2 instalaciones de almacenaje de combustible del oeste de la Federación que fueron incendiadas. La revocación de mandato de López Obrador terminó por ser una pantomima, un acto demagógico, un ejercicio irracional y costoso que no contribuyó a la democracia participativa en México, dice The Lion Project. Morena denunciará ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica por traición a la patria. Estuvo aquí con nosotros hablando Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, respondiendo que la demanda es absurda, porque si bien los diputados ya no tienen fuero, su trabajo está blindado, está garantizado por la Constitución. Triana presentó una demanda penal en contra de Mario Delgado y de Citlali Hernández, uno es el presidente, otro es el secretario general de Morena, por apología del delito, amenazas e incitación a la violencia por calificar a los diputados como traidores a la patria. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, ordena mantener vigente el permiso de generación eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento de Iberdrola Energy Monterrey. Y de ahí vendrá... Miren, ¿por qué está este conflicto? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la ley que fue rechazada en la Cámara de Diputados, lo que dejó algunos resquicios abiertos para que fueran atacados por el presidente. Uno de ellos es el autoabastecimiento, que ahora este juez vuelve a actuar en contra de las decisiones del presidente. Bien por Juan Pablo Gómez Fierro. El subsidio a las gasolinas y el diésel debe mantenerse porque de lo contrario habría una inflación tremendamente preocupante en nuestro país, dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Petroleros de varios estados del país iniciaron protestas para denunciar el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte de Pemex. López Obrador asegura que canceló el diálogo con ambientalistas sobre el Tren Maya para evitar que los conservadores corruptos los utilicen. En el fondo, el presidente se dio cuenta que estaba a pelas con esta reunión. Imagínense ustedes a estos artistas y estos especialistas y estos ambientalistas y esta gente docta en el tema discutiendo con el presidente. Se lo acaban en menos de un guiño. Y el presidente se dio cuenta, en medio de su megalomanía, se dio cuenta de que estaba fuera. López Obrador dice que canceló el diálogo con estos ambientalistas, pero fíjense lo que son las cosas. Lo hizo horas antes de que fuera él. De hecho, Otto von Bertram me acaba de decir, hicimos nuestra pollita para ir a México, llegamos a la Ciudad de México y nos avisaron que ya no había junta. Bueno, Sélvame del Tren acusó que el trazo del tramo 5 se modificó porque empresarios españoles no cedieron 20 metros de terreno. Eugenio Derbez, actor, respondió que es mentira que integrantes de Sélvame del Tren dijeran que no asistirían a la reunión en Palacio Nacional. El gobierno federal solicitó a un tribunal de circuito echar abajo la orden judicial que suspendió temporalmente la construcción del tramo de Playa del Carmen a Tulum del Tren Maya, pero el presidente está insistiendo en que esto sea ignorado y que siga adelante la construcción del tren. Al estilo neoliberal priista, el actual gobierno federal busca pacto con las empresas privadas para limitar los aumentos a los precios de los artículos de la canasta básica, según confirma el vocero. El presidente tiene un vocero, quiero que sepan, se llama Jesús Cuevas. Del total de remesas que México captó en el 2021 de los Estados Unidos,
el casi 50%, 49.1% provino de California y Texas. La producción generada por las empresas constructoras del país disminuye 3.01% en febrero pasado, la mayor caída en 15 meses de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. El precio de los paquetes turísticos a la primera mitad de abril a nivel anualizado se disparó 39.91% y las tarifas aéreas se dispararon 61.56%. Es impresionante este aumento. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Y si me lo permiten, vamos a Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, que nos tiene información. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, ya tenemos al pájaro mayor, ya tenemos al nuevo dueño de Twitter, Pedro. Sí, tremendo, ¿no? ¿Qué noticia? Pues sí, es el nuevo jefe, es una gran noticia definitivamente que hemos venido comentando desde que pues él se ponía como el principal accionista y después de todo este proceso, pues ya llega a comprar la plataforma entera con esta oferta billonaria, única oferta, tómenlo o déjenlo. Los 44 billones o 44,000 millones de dólares que pone sobre la mesa y que al principio estaban renuentes a aceptar, pero finalmente lo aceptan. Y la intención, ya te escuchaba yo también en tu editorial, pues es lo que él dice es liberar al pajarito, ¿no? Su intención es la libertad de expresión. Y pues todo el mundo empezó a preguntarse si por fin Donald Trump tendría de regreso su cuenta de Twitter. Para los que se frotaban las manos, que básicamente eran los republicanos que veían a Elon Musk como el salvador, pues resulta que ya dio una declaración, el presidente Trump dijo que no va a regresar, que porque lo trataron muy mal. Yo apuesto a que sí, porque la tentación es enorme, sobre todo pues de frente a las elecciones del 2024. Vamos a ver si cumple su palabra o no. Elon Musk pues ha sido un crítico de esta plataforma, es un usuario de alto perfil, por supuesto, porque por medio de esta plataforma creció, publicitó sus productos como gratis, porque no le costó un centavo en publicidad crecer ahí a Tesla, los autos eléctricos, a SpaceX, todas estas naves espaciales, y también usa la plataforma para trolear, dicen los chavos, que es el bullying cibernético, y para jugar con la bolsa. Eso es lo que ha hecho, hacer que suban y bajen las acciones, y para provocar la venta y compra también de la criptomoneda, sobre todo esta que se llama el Dogecoin, que es del perrito. Hay un juego impresionante que tenía en Twitter. Varios de sus tweets explotaban la red, como cuando preguntaba si Twitter estaba muriendo. Alguna vez se lo preguntó y decía que porque los que tenían el mayor número de seguidores, que vamos a poner aquí la lista, por cierto que la puso Elon Musk en su Twitter, la puso hace unas semanas, decía que estos que tienen el mayor número de seguidores, pues no daban contenido. El primer lugar, ya sabemos que lo tiene Barack Obama, tiene 131 millones, después le sigue Justin Bieber con 114 millones, Donald Trump tenía 100, él sí que daba contenido, por supuesto que lo daba y a todas horas. En octavo lugar está Elon Musk y bueno, va a haber cambios. ¿Qué sigue con Twitter, Pedro? Seguramente ya dijo que va a liberar al algoritmo, eso ya lo dijo, que va a eliminar a los bots, que principalmente se tienen vistos que están en Rusia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Bueno, vemos ahí al inquilino de la Casa Gris diciendo que también, pidiéndole que elimine a los bots de políticos corruptos de México, lo cual es pues algo así como un autogol, y también a lo mejor va a poner un botón para editar, lo cual pues me parece interesante. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Va a haber cambios, esperemos que sea para bien, porque tiene razón Elon Musk cuando dice en un tuit que puso hace algunos meses, decía, quien controla los memes, controla el universo. Y mira que Elon Musk es el maestrazo de los memes.
Vamos a ver qué pasa en este asunto. Vi preocupada a Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca el día de ayer, curándose en salud un poco, diciendo que el Congreso de Estados Unidos debe aprobar nuevas regulaciones que obliguen a redes sociales a rendir cuentas por los daños que causen. Porque hay que decir que aquí va a empezar un debate fuerte. Las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal de sus contenidos. Va a ser un debate que se va a dar seguramente y, bueno, finalizo esta información diciendo o citándote cuando tú decías hace rato que los contenidos no deben tener límites, Pedro. Sí, los contenidos, fíjate, la libertad en el mercado, la libertad de la competencia te lleva a la defensa de expresiones democráticas que corren el riesgo de llegar a los extremos. Y fíjate, dentro de las plataformas, la plataforma más política o la política por antonomasia es Twitter. O sea que ahí, si el señor Musk controla Twitter y quita los algoritmos y le da libertad completa, te pregunto, Adriana, ¿qué tendrá que hacer Facebook con las limitantes que puso o con las pautas que impone ante el universo al que llega uno? Van a tener que cambiar sus reglas también ante las reglas que imponga Elon Musk. Sí, definitivamente estamos viendo un panorama muy interesante. Vamos a ver qué pasa, porque si es algo que está revolucionando al mundo, como lo ha hecho Elon Musk con todo lo que hace, vamos a estar muy al pendiente. Ya nada más antes de irnos, Pedro, pues esta visita secreta y peligrosa que hacen Antony Blinken, el secretario de Estado, y Lloyd Austin, que es el secretario de la Defensa, a Ucrania, fue el fin de semana. Este viaje oficialmente era para una reunión que se está desarrollando ahorita en estos momentos allá en Alemania para analizar la ayuda que se va a dar inmediata a Ucrania y a futuro, pero pues hubo una reunión previa el fin de semana secreta. La Casa Blanca guardaba silencio en esta reunión de estos dos personajes de alto perfil que se reunían con Zelensky ahí en Kiev, que dejó de ser secreta cuando lo anuncia Zelensky que se estaba reuniendo con ellos, y se convirtió también en peligrosa porque ahora tenemos esta declaración de Sergei Lavrov, que es el secretario de Relaciones Exteriores ruso, donde dice que el peligro de una guerra nuclear es grave, real y que no debe subestimarse, y alertó sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. Así es que pues hay que ver qué pasa. Ahorita en estos momentos te puedo decir que están ya en una reunión, ya acabó la reunión de estos elementos de alto perfil norteamericano con los líderes militares de la OTAN y otros que no son de la OTAN para analizar este asunto. Y Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, está en Rusia. Ya se entrevistó con Sergei Lavrov, se va a entrevistar con Vladimir Putin y da una declaración que me parece importante. Dice, desde Rusia lo dice, que está pidiendo un cese al fuego inmediato, que deben investigarse los crímenes de guerra y que Rusia está dispuesta a cooperar con la ONU para ayudar a los civiles que están atrapados allí en Ucrania. Vamos a ver qué otra información sale de esta reunión, que es algo que se está desarrollando en este momento. Bueno, que tenga una utilidad la Organización de las Naciones Unidas, que se dice de ella que es un castillo de cristal en donde se libran guerras de papel. Veremos si tiene un valor y un efecto lo que puede hacer Guterres en esta gestión. Como siempre, Adriana, te agradezco, te mando un abrazo con mi cariño. Gracias, Pedro. Igual para ti. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Buenos días, Roberto. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Mi estimado Pedro, resulta que las secuelas de la discusión de la reforma eléctrica se van a ventilar en tribunales. Las diferencias entre las fuerzas políticas que se abordaron por meses en la Cámara de Diputados no fueron suficientes y el Poder Judicial ahora tendrá que ser el árbitro. El controvertido Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anuncia que se denunciará ante la Fiscalía General de la República a los diputados que considera traidores a la patria. Ayer presentó una encuesta, me imagino de esas encuestas Patito, que arrojó que el 61.5% de los participantes cree que la oposición le hizo daño a México
al votar contra la reforma eléctrica, en tanto que un 65% afirma que los diputados son traidores a la patria. La denuncia será presentada en mayo por Morena, pero hasta entonces se van a recolectar firmas que deseen unirse a la demanda, en pocas palabras, calentar más el clima político. Por su parte, el PAN pues, no se queda cruzado de brazos, y ayer mismo presenta una demanda ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México contra quienes resulten responsables por los delitos de daño moral, difamación en contra de los diputados federales que votaron en rechazo a esta reforma eléctrica. El diputado Jorge Triana explica que se trata de una demanda de carácter civil, por lo que exige la reparación del daño, que consiste en el cese a los señalamientos, una disculpa pública, así como el pago económico que lo va a determinar el juez. Y ayer, precisamente sobre este clima de confrontación y encono, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, pues se mantiene en su postura de que ya deben cesar las hostilidades en el ámbito político. Es una y otra vez las posturas de Monreal, pero pues nadie le hace caso. Escuchemos lo que dice. Yo creo en eso, en el acuerdo, en el consenso, y no me sumo a ningún coro de linchamiento político de nadie. Prefiero el debate de nivel y la búsqueda de acuerdos y consensos para sacar adelante a México, para unir a México, para enfrentar los desafíos tan formidables que México tiene. Bueno, pues ahí está la postura de Ricardo Monreal. Por cierto, ayer se le vio muy contento al político zacatecano. Él fue entrevistado luego de un homenaje que le rindió el Senado a los autores y compositores del país. E incluso Monreal y la presidenta Olga Sánchez Cordero, junto con el compositor Martín Urieta, pues como se dice, se echaron un palomazo durante un recorrido en la inauguración de una muestra fotográfica. Algunas de las canciones, pero que entonaron fueron Amorcito Corazón, Usted, Cenizas, bueno, entre otras y muchas más. En fin, solamente eso para relajarse un poquito del estrés político, mi estimado Ferris. Bueno, pues sí, usted es la culpable. Ya me lo imagino. Gracias, querido Roberto. Hasta luego, mi estimado Pedro. Gracias y buenos días. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Ernesto Peña, que, como siempre, ustedes y yo estamos esperando sus comentarios. Me da mucho gusto saludarte, Pedro. Buenos días, México. Buenos días. Una mañana fresca y agradable de mitad de primavera. Estamos en la recta final de abril. Es la última semana de un mes que sin duda, sin ninguna duda, ha sido determinante para el futuro de México de los próximos muchos años. Lo decíamos al principio del mes en nuestros comentarios. A pesar de la discordia y del desorden nacional, el mes ha dado señales positivas. Probablemente la más relevante es el nacimiento formal de una oposición inteligente y sobre todo unificada, que no se veía así, yo creo, a lo largo de la historia de México, y que se mostró hace una semana con un enorme valor dignificador que sin duda solo se alcanza con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo construye grandes cosas, lo celebro. Veo con gusto el surgimiento de liderazgos relevantes que están siendo clave para hacer suceder las cosas, como el de Luis Cházaro, por ejemplo, con una actividad integradora constante, generando acuerdos, buscando consensos, o como el propio Alito Moreno, fíjate, o Santiago Krill, una especie de Santiago Krill reloaded, con toda su experiencia, resistiendo la presión, aguantando la crítica sin perder el enfoque, sin actuar impulsivamente sobre todo, ganando juntos gradualmente el aprecio de sus pares y facilitando la construcción de puentes, que de eso se trata la política, de construir puentes, alianzas, acuerdos, fijando la vista en las implicaciones que las decisiones de hoy tendrán en el futuro. El futuro es siempre fascinante, Pedro. El futuro es fascinante y complejo. Tiene la cortesía de llamar a la puerta. Es amable. Se anuncia, aunque son pocos los que tienen oídos para escuchar sus señales. Sus señales no son sentencias, son insinuaciones. El futuro es una especie de acertijo, un mosaico de palabras, una infinidad de azares, un rosario de catástrofes y de maravillas que siempre son posibles y que dependen directísimamente
de nuestras direcciones, de nuestras determinaciones, de nuestras decisiones de hoy. No podemos conformarnos con la inmediatez sentados en un sillón para ver pasar los días, dejando que sucedan las cosas sin participar. Es tiempo, México querido, de actuar con decisión. Si de verdad queremos conducir nuestra vida personal, nuestra vida de familia, nuestra vida colectiva en la mejor dirección posible, es tiempo de actuar con decisión. Reviso el presente y estimo su trayectoria y entonces inevitablemente ensayo algunas respuestas. Habrá grandes controversias por el agua, hasta que la tecnología facilite la desalinización masiva del agua del mar para uso humano. Los hidrocarburos dejarán de utilizarse por completo, mucho más pronto de lo que imaginamos. El aire será un activo muy preciado. Los más preparados, fíjate bien lo que te voy a decir, los más preparados, los más determinados, los más disciplinados, los más dedicados, serán también los más privilegiados. Los privilegiados vivirán en el campo. Serán solo los privilegiados los que tendrán acceso a lo real, a la experiencia natural fascinante del mundo, que seguirá siendo la más valiosa que existe. Todos los demás estarán sumergidos en versiones virtuales del mundo dentro del metaverso. Shakespeare, Nietzsche, Wilde seguirán siendo necesarios para descifrar y entender al hombre. El futuro estoy seguro, será fantástico para los más aptos. México tiene todo lo necesario para ser de los más aptos, pero antes debemos resolver el presente. Es nuestra obligación. Ayer llegué a un Starbucks, fíjate, a tomar un café mientras terminaba de preparar un documento muy importante que presentaba a las 4:30 de la tarde para tratar de resolver un problemón de liquidez de corto plazo que me ha generado una enorme presión con mis principales acreedores en los últimos meses. Estaba muy concentrado en los detalles de mi documento cuando se sentó frente a mí una mujer bonita de no más de 35 años. Tenía los ojos tristes. A mí la tristeza ajena me entristece, lo mismo que me alegra la felicidad de los demás. La mirada de esa mujer hizo que todo a mi alrededor se pintara de gris, como si de pronto se hubiera nublado todo el día. Detuvo un momento mi trabajo. Pensé por algunos segundos en el caso de Devani Escobar y en las tantas otras de nuestras mujeres que han sido agredidas. La intolerancia que hay. No lo podemos permitir. México está triste, no nada más esa mujer. México está triste, no era así. Tenemos que sanarlo. La tristeza no debería andar suelta por las calles. No debería estar ni por las calles de la ciudad ni por el campo. Debería estar recluida en los antiguos cementerios, en los rincones más oscuros de los claustros o en las tabernas silenciosas donde los ebrios beben su desesperación, calladitos, sorbo a sorbo. Esa mujer que vi ayer en una mesa del café debería estar sonriendo, pensé, y tener los ojos llenos de luz, de una luz que iluminara su corazón y el mío y el de toda la ciudad. No supe por qué estaba triste. No me animé a preguntar. Si lo supiera, le habría dicho que su tristeza se irá pronto, porque juntos, estoy seguro, México, juntos vamos a rescatar a este país. Estoy seguro, estoy determinado. Sé que cuento contigo. Guardé mi computadora y me fui a comprar una dona de chocolate. Es muy rica la dona de chocolate. Ahí regresé. No le preguntes ni su nombre. Solo atiné a decirle, mira, querida, mira, te traje una dona de chocolate. No estés triste. Debe ser como el sol a mediodía. No sé, México. No sé cómo te sientas tú hoy. Lo que sí sé es que tenemos muchísima tarea. Cada uno en lo individual. Hay mucho que enderezar. Así que no estés triste, México. Debemos ser como el sol a mediodía. Seamos fuertes. Qué bonito mensaje y qué bonito detalle. Yo no sé cómo se haya quedado ella después de tu detalle, pero por lo pronto habrá pensado que no está sola. Aunque no le hayas preguntado. No estamos siquiera, solos, ¿no? Pedro, no estamos solos. Yo me siento así cuando platico contigo, me siento así cuando salgo a la calle, me siento así en cada una de las reuniones. Veo a México y sí, estoy un poco triste. Sí, lo está. Veo a México tratando, esforzándose y corrigiendo, ¿eh? Sí se ve que hay corrección, sí se ve que estamos hartos, sí se ve que esto no puede permanecer así mucho más tiempo. Ya lo creo que sí. Querido amigo, te abrazo. Te abrazo. Gracias y buenos días. Alejandro Reyes,
Los deportes. Central FM. Equilibrio. Con mucho cariño te envío un abrazo, querido Alex Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hasta mañana. Hola Pedro, muy buenos días. Igualmente un abrazo para ti desde una muy nublada Ciudad de México, pero es martes y es martes de Champions, Pedro, y creo que eso ya para muchos vale la pena. Real Madrid, el equipo más ganador de la historia, el equipo que parece diseñado para disputar siempre las instancias finales de la Champions, estará en Inglaterra enfrentando al equipo que lleva 10 años, 11 años invirtiendo una cantidad incuantificable de millones de euros, buscando solamente un objetivo. Ya la Premier League no lo es, la FA Cup tampoco, diferentes competencias no son suficientes para el Manchester City. Lo único que le importa a este equipo británico es por fin lograr la ansiada Champions League, y el año pasado se quedaron muy cerca, perdieron en la final ante el Chelsea. Ahora tienen una nueva oportunidad. El equipo de Pep Guardiola está ansioso por enfrentarse al Real Madrid, y el equipo merengue sabe que pues llegar a una semifinal para ellos, a diferencia de otros equipos, no significa nada, es una obligación, y por el contrario saben que de perder en esta fase previa a la gran final será un fracaso. Las palabras aquí de Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, y de Pep Guardiola, que como saben jugó y dirigió al Barcelona mucho tiempo, es de los pocos entrenadores que tiene un muy buen porcentaje de efectividad enfrentando al Real Madrid. Claro, en estas instancias hace 6 años en semifinales los eliminó el cuadro merengue, y hace apenas 3 el cuadro Citizen pudo eliminar a los merengues, pero se prepara una gran edición hoy a las 2 de la tarde. Las palabras de los técnicos. No, yo creo que la presión es parecida, no hay mucha presión, menos presión. Nosotros, para Real Madrid habitualmente no es un éxito llegar a una semifinal. Nosotros tenemos la gana de llegar a la final. Yo creo que es un éxito llegar a la final en esta competición. Al Madrid he ganado y he perdido. Al Madrid, como cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo, se gana y se pierde. Esto no hay de esto. Y al talento de Al Madrid, pues no se le combate de otra manera que intentar ganarles con más talento. Y esto ha pasado porque he estado con buenos equipos. Bueno, 2 de la tarde entonces, la primera semifinal de esta edición 21-22 de la Champions. Mañana miércoles, la gran sorpresa, el Villarreal enfrentando a Liverpool. Por cierto, ayer también, tanto en México como en Inglaterra, se anunció que el 20 de julio en Houston habrá un partido amistoso. Creo que de esos que resaltan, las Águilas del América estarán enfrentando precisamente al Manchester City. Podría llegar el cuadro británico como campeón de la Premier, está en un duelo durísimo con el Liverpool, quedan pocas fechas, y si todo sigue como hasta ahora, podrían también ser campeones de la Champions. En fin, se antoja un buen partido 20 de julio en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Penúltima, cambiando de fútbol, no de deporte. En nuestro país se disputó la penúltima jornada de la Liga Femenil, ya también en la recta final, al igual que la Liga MX, y las Águilas del América ofrecieron el mejor espectáculo, 4-0 sobre las Tuzas del Pachuca. Gran actuación de esta jovencita Scarlett Camberos, que apenas debutó el pasado 10 de enero como jugadora de las Águilas del América y ya lleva 11 goles en este certamen. 4-0 entonces la victoria del equipo de América, y la verdad es que están enfrascadas en un gran duelo con las Chivas. Un poco más arriba, Tigres Monterrey, que ayer enfrentaron una edición más, el número 25 en la historia del fútbol femenil de los clásicos regios, y terminaron 0-0. Bueno, pues el arbitraje siempre será un tema en el fútbol mexicano, tanto en hombres como en mujeres. León 2-2 con el Toluca, Santos con buena victoria en casa 3-1 sobre Juárez, que ni en hombres ni en mujeres da una buena, y destaca el triunfo de las Chivas sobre las rojinegras del Atlas. Y en la tabla general, las campeonas, las Rayadas, siguen arriba. Parece que ya es imposible quitarles la ventaja. 3 puntos sobre
las jugadoras tapatías, las Chivas, pero con una gran diferencia de goles, y así las cosas. Monterrey, Chivas, Tigres, América, Pachuca, Atlas, Toluca y Pumas hasta ahora son las clasificadas. Falta una jornada que se disputará este fin de semana, al igual que la semana 17 en la Liga MX, también en este fin de semana que se avecina. Y finalmente, para terminar, Pedro, bueno, pues la NBA también está en una instancia muy, muy atractiva. Los Nets de New Jersey o los Nets de Brooklyn han quedado eliminados, fueron barridos con todo y Kevin Durant, que parece en un descenso ya muy marcado en su carrera. Los Celtics los eliminan, los barren 4-0 en la postemporada. Otros partidos buenos que se disputaron a lo largo de estos días. Ayer el equipo de Toronto derrota 103-88 a los 76 de Filadelfia. Los 76 siguen arriba 3-2 en la serie. Y finalmente el equipo Jazz de Utah cae ante los Mavericks de Dallas 102-77. Y la victoria parcial en la serie 3-2 sobre el equipo de Utah. Mañana estará el cuadro de Juan Toscano, que lamentablemente no ha tenido actividad en los últimos 2 partidos. Los Warriors de Golden State siguen adelante y están arriba sobre los Nuggets de Denver. Y mañana platicamos, Pedro, se viene otro gran evento para México, el Mexico Open de golf. Antes se desarrollaba aquí en la capital del país, ahora será en Puerto Vallarta, pero otra vez México con un torneo que lo posiciona a nivel mundial. La cara bonita de este país, afortunadamente, la está dando el deporte, Pedro, a nivel internacional. Te mando un abrazo, muy buena jornada. Hoy también este próximo fin de semana va a haber el torneo global de salto en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Va a ser el Campo Marte, ¿verdad? En el Campo Marte es también un evento de estos que ponen a México en un lugar en este sector de disciplina o de deporte que son los caballos, que es la vida ecuestre, pero efectivamente, Pedro, aquí en el Campo Marte, uno de esos eventos no top, sino lo que le sigue en el mundo de la equitación este fin de semana en la capital del país. Sí, es como los olímpicos de los caballos, ¿no? Así es. Prácticamente vienen todas las grandes figuras, los grandes jinetes con caballos de estos espectaculares que valen millones de dólares, estarán en México. Ya platicaremos de ello, Pedro. Gracias, querido amigo. Gracias, Buenos días. mando un abrazo, querido Alex Reyes. Por cierto, quiero enviarle desde aquí un saludo con todo mi cariño a Federico Fernández Senderos, que ha dedicado su vida a este tipo de cotejos y que ha puesto a México en el mundo ecuestre hasta arriba. Es uno de estos hombres, grandes mexicanos, que han hecho lo suyo para proyectar a México ante el mundo en un sector tan interesante y con un enorme potencial para nuestro país. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Antes de terminar, quiero decirles que en la idea de Somos México estaré presentándome el próximo martes 3 de mayo en la ciudad de Puebla, a las 18 horas en la Universidad Madero. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos recorriendo el país. Porque no solamente me considero que soy un comunicador, pienso primero que nada que soy un mexicano, que quiere hablar con la sociedad de México, quiere también, y esa es mi intención y la intención del equipo de trabajo que está conmigo, queremos despertar a nuestro país, queremos advertirle a México que hacia adelante nosotros somos los responsables de nuestro futuro, nadie más. Ni hay gobiernos que se responsabilicen por ello, ni tampoco hay, digamos, líderes mesiánicos que nos deban de decir hacia dónde debemos de ir. Bueno, los mexicanos estamos empezando a acceder a otros niveles dentro de la evolución de lo que es nuestra sociedad, con una opinión pública, con información, con razonamiento, con inteligencia. Y a través de esta inteligencia proponemos en Somos México la revolución del intelecto. Y por eso ya hemos visitado Veracruz, hemos estado en Querétaro, estuvimos en Guadalajara, ahora estaremos en Puebla este próximo martes 3 para estar contigo, para hablar del país y del futuro y de ti. Y no solamente para hablar, sino para escucharte. Por eso te invito en la Universidad Madero, aparte de los muchachos
estudiantes de todos los centros universitarios de Puebla, que son muchos, les invito a que vayan al auditorio de la Universidad Madero a las 18 horas el martes. Ahí estamos. Y para cualquier información en revoluciondelintelecto.com, ahí estoy para servirles. Y ahí está toda la información requerida para que estemos juntos la semana que viene. Seguimos trabajando. Y no me quiero quedar sentado esperando que pasen las cosas. Dicen que las noticias buenas hay que hacerlas. Las malas llegan solas. Y a esas no hay más que hacerles que dejar pasar y que todo siga cada vez con la esperanza de mejorar. Gracias. A nombre de mi equipo de trabajo, les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero a través de Central Live que estén con Dore a las 11 de la mañana, después estén con Adriana a las 5 de la tarde, conmigo a las 6 de la tarde y con Pedro en Punto Final a las 20 horas en las plataformas a las que tenemos acceso y que multiplicamos nuestras audiencias esperando que Elon Musk libere algoritmos para que entremos a una plenitud de la comunicación en las plataformas del mundo. Gracias. Que tengan ustedes una buena mañana. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero. 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.